Durante este mes estamos estudiando los hermosos pasajes que relatan el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La idea es que tengamos claro lo que realmente celebramos cada año. Si usted es un cristiano que no celebra Navidad, simplemente es su decisión personal. Usted no comete ningún pecado al no hacerlo. Pero le quiero pedir, por favor, no critique a aquellos que sí lo hacemos, porque la mayoría de los cristianos pasamos un hermoso tiempo junto a nuestras familias en esta fecha. Lo hacemos con alegría, lo disfrutamos realmente. Le cuento, en nuestro caso como familia, a medida que nuestros hijos iban creciendo, mi esposa tomó como costumbre, unos días antes de la Navidad, sentarnos a todos ahí en el living para ver la película del nacimiento de Cristo. Mientras mirábamos la película, también íbamos entregándole más información bíblica a nuestros hijos. Les contábamos la historia con mayor detenimiento, y como iban viendo la imagen, eso quedaba grabado en sus mentes. Esta costumbre la copiamos de otras familias cristianas que también lo hacían. Lo importante es disfrutar de esta celebración con el objetivo correcto. Estamos recordando el nacimiento de nuestro Salvador, aquel que siendo el Señor del universo, lo dejó todo por venir a nuestro encuentro. Ese mensaje de salvación produce gozo en nuestros corazones. De eso se trata, de tener a Cristo como el centro de la Navidad y disfrutar de la comunión unos con otros. Porque dice la Biblia que el anuncio del nacimiento de Jesús fueron noticias de gran gozo. Qué importante es esto en nuestros días. No podemos negar que ha sido un tiempo complicado. Hay enfermedad, incertidumbre, tenemos cambios en nuestro estilo de vida. Si nos enfocamos solamente en lo que está pasando en este mundo y perdemos de vista a Dios, es fácil perder el gozo. Nos llenamos de preocupaciones, nerviosismo y hasta sentimos temor. Esa es la verdad. El mensaje que quiero compartir en esta oportunidad lleva como título Nuevas de gran gozo y no de miedo. ¿Tiene miedo usted? Mejor dicho, en estos momentos, en este tiempo que ha pasado, ¿hay algo que lo atemoriza? Porque la lista de cosas que nos atemorizan podría ser larga. A veces sentimos miedo frente a una enfermedad. Muchas personas viven asustadas frente a eso. Miedo a la muerte. Sabe que yo he conocido hombres que se han mostrado muy valientes frente a todo, pero cuando llega el momento de caer a un hospital y estar conectado a un tubo de oxígeno, la cosa cambia. Ahí sí que hay preocupación. Tenemos también miedo a la soledad, a veces miedo al fracaso, o quizá miedo a las finanzas. En fin, pueden ser muchas las preocupaciones que lleguen a nuestra vida y si no estamos preparados, podemos perder totalmente nuestro gozo. En el relato del nacimiento de Cristo, vemos a muchas personas involucradas y al leer detenidamente la historia, podemos darnos cuenta que algunos de ellos, como dice la Biblia, sintieron miedo. Por diferentes razones, se sintieron atemorizados. ¿Podríamos entonces decir que en la primera Navidad hubo personas que tuvieron miedo? Es contradictorio decirlo, pero fue así. Analicemos cada uno de estos casos y rescatemos lecciones prácticas para nuestras vidas. Vamos a comenzar con el primero de estos personajes. Su nombre es María. Leamos el relato de Lucas, capítulo 1, versículos 28 al 30. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí está la escena. Una joven señorita, comprometida para casarse, y que ha guardado su virginidad para el día de su boda, y seguramente
Ella ya está planificando algunas cosas, haciendo preparativos para lo que sería el gran día de su casamiento. Mas de pronto, el ángel Gabriel aparece frente a ella, con un saludo muy particular, y le dice que es una mujer favorecida porque el Señor está con ella, y que además era una mujer bendita. Solo eso alcanzó a decir el ángel, y ella se turbó. Sintió miedo. Por supuesto, en primer lugar hay que entender que no todos los días te encuentras con un ángel que te habla de esa manera. Entonces, el ángel tuvo que decirle, no temas. Ahora, lo interesante de esta escena es que la Biblia no nos dice que María sintió miedo por ver al ángel, sino que se atemorizó por sus palabras, como le dije antes, por la manera en que le estaba hablando. Le dijo que era una mujer muy favorecida, después le dijo que el Señor estaba con ella, y al final la llama bendita. Esta sí que es una experiencia fuera de lo normal. En los versículos siguientes podemos ver cómo Gabriel comienza a darle todos los detalles de lo que Dios quería hacer con ella. Y luego, ella, con mucha confusión, le pregunta ahí en el versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Todo lo que ella estaba escuchando era impresionante y difícil de creer. Sin embargo, cuando llegamos al versículo 35, el ángel Gabriel le explica lo que Dios hará. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Su concepción y el nacimiento del bebé serían la obra del Espíritu Santo en su vida. Dentro del mensaje que el ángel le entrega a María, sin duda, uno de los pasajes que muchos cristianos aman es el versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Esas son palabras que nos recuerdan la omnipotencia del Creador. No tengas temor, María, porque el Todopoderoso está contigo y cumplirá su plan en ti. Querido hermano, hermana, ¿estás atravesando un tiempo de miedo en tu vida? ¿Estás preocupado por la responsabilidad que tienes delante de Dios? Quizá eres un misionero, un pastor o alguien que se encuentra apoyando el ministerio. Tú sabes que Dios tiene algo contigo y ahí estás pensando preocupado. Recuerda que estamos sirviendo al Todopoderoso, porque nada hay imposible para Dios. Esa verdad bíblica debiera calar hondo en nuestras mentes y corazones. María lo entendió. Escucha cómo ella le respondió al ángel en el versículo 38. Entonces María dijo, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». ¿Se da cuenta? Ella pudo comprender y aceptar lo que le estaban comunicando, y termina rindiendo su vida como una sierva. El hermoso corazón de sierva que esta jovencita tenía se refleja ahí en el momento en que ella le hace una visita a una de sus familiares. Si seguimos leyendo los siguientes versículos de este capítulo 1, dice la Biblia que a los pocos días ella fue a la montaña a visitar a Elizabeth. Luego de encontrarse con ella y compartirle todo lo ocurrido, María pronuncia palabras de alabanza a Dios. Y en esas profundas palabras, ella demuestra que se siente totalmente indigna frente al plan de Dios. Escuche lo que dicen los versículos 46 al 49. Entonces María dijo, «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre». Las declaraciones de María son dignas de destacar. Aquí vemos una mujer humilde, sencilla, que reconoce su bajeza como mujer humana de carne y hueso, como todos nosotros lo somos, pecadores delante de un Dios santo, pero al mismo tiempo ella reconoce el señorío de Dios,
y la salvación que Él da. María, una mujer que sintió temor y preocupación frente al plan de Dios, y si pensamos en todo lo que tuvo que enfrentar, no era para menos. En primer lugar, debía darle la noticia de su embarazo a José. Después, debía enfrentar a la familia, a los conocidos. Quizá también ella tenía preguntas en su mente. ¿Cómo va a ser este niño? ¿Estoy preparada para ser madre? ¿Cómo tendré que criarlo? Recuerde que ella tenía un corazón de sierva, pero era un ser humano, igual que todos nosotros. Si pensamos en la historia de la Navidad, esta joven es el primer personaje que sintió miedo en su momento. Nuestro segundo personaje es el mismo novio de María, José. Vamos a leer Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José era un hombre que ya tenía planes para su futuro. Había conocido a una hermosa chica y su compromiso de matrimonio ya estaba arreglado con el desposorio, pero de pronto descubre que su prometida está embarazada. Y dice el versículo 20 que él pensaba en esto. ¿Cómo no iba a estar afligido pensando en eso? Yo me imagino a José ahí en su trabajo, muy desconcentrado. Seguramente hablaba con su familia y todos lo notaban preocupado. Llegaba la noche y en su cama se daba vueltas sin entender nada. ¿Ahora qué voy a hacer? María está embarazada y yo no soy el responsable. ¿Cuántas preguntas pasaban por la mente de este hombre? Hasta que Dios envía a su ángel para calmar su temor. Poco a poco comienza a escuchar y se da cuenta que Dios tiene un plan con María y con él también. Y después de recibir todo el mensaje, nos encontramos con su reacción en los versículos 24 al 25. Dicen así: Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. La respuesta de José fue con obediencia inmediata. Hizo exactamente las tres cosas que se le ordenó. Primero, tomó a María por mujer. Segundo, se abstuvo de tener una relación física con ella. Y tercero, cuando nació el niño, le puso por nombre Jesús, tal como se le ordenó. Mis queridos hermanos, la actitud que tuvieron María y José fueron realmente ejemplares. Obediencia total al plan de Dios. Con esta historia podemos darnos cuenta que cuando el Señor elige personas para servirle, no busca sus capacidades, sino que las elige por su corazón. Esta pareja tenía que ser especial. Eran sencillos. José era un carpintero, no era un hombre de la aristocracia, y como vemos en el relato del nacimiento de Jesús, no contaban con mucho dinero para pagar un buen lugar para el momento del parto. Eran humildes. María reconocía que no era digna de ser elegida para ser la madre del Salvador, y por su lado José, cuando se enteró del embarazo de ella, dice la Biblia que había pensado en dejarla secretamente para no hacer un escándalo. Meditemos en esto. Las personas idóneas en la obra de Dios se miden por el tamaño de su corazón. Ahí está la clave. ¿Recuerda usted el momento en que Dios envía a Samuel para ungir a David como rey? ¿Qué es lo que Dios le dice a Samuel? No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué extraordinario principio para nunca olvidar. Si usted está en el ministerio hace años
y ya tiene el respeto de muchas personas, o quizá reconocimiento. Por favor, nunca se olvide de esto: sencillez, humildad y obediencia. Esas son las marcas de los verdaderos siervos. Y a pesar de su temor, José fue usado por Dios. Ahí tenemos a nuestro segundo personaje, pero vamos a ver ahora a nuestros siguientes personajes que en la noche de Navidad tuvieron gran temor. Ellos eran un grupo de pastores. Le invito a leer conmigo Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este sencillo grupo de hombres que simplemente realizaba su trabajo en el campo, también estaba incluido en el plan de Dios para la noche de Navidad. Sintieron temor, porque dice el versículo 9 que se les apareció un ángel y vieron el resplandor de la gloria de Dios. Pero, después que el ángel habló con ellos, apareció una multitud de huestes celestiales alabando a Dios. Fue todo un espectáculo para estos hombres. Imagínense, estaban cuidando un rebaño de ovejas en el campo y de repente la noche se convierte en día y se encuentran con todo aquello. Tremenda experiencia que nunca olvidarían. Pensemos ahora, ¿por qué Dios incluye a estos pastores? ¿Alguna vez usted se lo preguntó? Lo primero que vemos es que ellos fueron invitados al nacimiento de Cristo. Usted me dirá: qué tremenda invitación que le hicieron, con ángeles, con luces. Así es, fueron invitados especialmente para presenciar ese gran acontecimiento. La Biblia nos muestra a dos grupos de hombres que fueron a ver al Mesías que había nacido. Por un lado estaban estos humildes pastores, pero más adelante llegan a ver a Cristo los magos del Oriente, hombres sabios, distinguidos. Además eran personas con otra condición económica. Ellos le llevaron oro, incienso y mirra de regalo a Jesús. La cuestión es que estos pastores fueron invitados especialmente para ver el nacimiento. El señor William Barclay, en su comentario del Nuevo Testamento, dice esto: es un hermoso pensamiento que los pastores que cuidaban los corderos fueron los primeros en ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremendo privilegio de estos hombres. Pero el plan de Dios no era solamente que ellos vieran al niño envuelto en pañales, sino que también se convirtieron en testigos de lo que vieron. Leamos lo que nos dicen los pasajes 17 y 18. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Fue tal el impacto de esa experiencia que decidieron contarle al mayor número de personas posibles lo que vieron aquella noche. El miedo de estos pastores fue reemplazado por nuevas de gran gozo. Pero hubo otro personaje que sintió miedo en Navidad. Ese hombre fue Herodes. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 3, nos dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él.
Herodes el Grande se llevó una sorpresa cuando llegaron los magos buscando al rey de los judíos que había nacido. Este rey estaba constantemente en guardia contra las amenazas de su autoridad. Vivía pensando en la posibilidad de que alguien podía quitarle el trono. Increíblemente desconfiaba mucho de su propia familia. Ese era Herodes. Asesinó a muchos de sus familiares, de quienes sospechaba deslealtad. La historia nos dice que mató a su propia esposa Marián y a su suegra Alejandra. Asesinó también a su hijo mayor, Antípater, y 2 hijos más, Alejandro y Arisóbulo. Así que este rey sufría una especie de delirio de persecución, y cuando oyó que había nacido el rey de los judíos, se espantó, dice la Biblia. Y escuchen lo que dice el versículo 4. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes realmente se espantó, dice la Biblia. Inmediatamente manda llamar a los que tenían la información del asunto, y cuando termina de hablar con los magos, les pide que le indiquen la ubicación del niño para ir a adorarlo. Pero eso no es lo que él quería hacer. Realmente lo que él quería era matar a ese niño. ¿Cuál era el temor de Herodes? Su temor simplemente era que alguien usurpara su lugar, que alguien tomara su lugar como gobernante. Ese era realmente su miedo. Bueno, ya hemos visto 4 ejemplos de personajes que sintieron miedo en la primera Navidad. María, José, los pastores y finalmente Herodes. He querido compartir con usted este detalle que aparece en la Biblia, porque ahora me gustaría animarlo a enfrentar sus propios temores en esta Navidad. ¿No sería mejor que comenzáramos un año nuevo con paz en nuestras vidas? Recuerde lo que el ángel le dijo a los pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Eso es Navidad, mi querido hermano. Nuevas de gran gozo y no de miedo. Le invito ahora a que brevemente, de la misma historia del nacimiento de Cristo, meditemos en 3 consejos bíblicos que nos ayudarán a enfrentar nuestros temores. El primero de ellos dice así: recuerda lo que crees. Querido hermano, creer es un asunto de suma importancia en la vida, porque los seres humanos vivimos de acuerdo a nuestras creencias, y las decisiones más importantes las tomamos de acuerdo a lo que pensamos y lo que creemos. Así es como conducimos nuestra vida. Ahora bien, todos los pensamientos y creencias que controlen su mente controlarán también sus emociones. Así es como esto funciona, mi querido hermano. Sentimos alegría porque recordamos una situación, un momento o una realidad que nos produce aquello. Y por el contrario, hay recuerdos de experiencias o situaciones complicadas en las que estamos pensando hoy y que nos traen tristeza. Por eso, cuando llegue el momento de la prueba, de la enfermedad o de partir de este mundo, será clave lo que controle nuestra mente. Será clave lo que creemos. Por ejemplo, José, en medio de la preocupación de tomar a María por esposa, apareció el ángel Gabriel llevándole un mensaje de parte de Dios. ¿Qué ocurrió con él? Bueno, él creyó a lo que el ángel le dijo. Entonces sus dudas desaparecieron y terminó casándose con ella. Tenemos ángeles hoy en día que vendrán a decirnos: no temas, tranquilo, Dios tiene un plan contigo y todo saldrá bien. No, eso no va a ocurrir. ¿Sabe por qué? Porque hoy tenemos la Biblia. Escuche, cuando una iglesia necesita nuevas revelaciones o mensajes de ángeles, es porque esos cristianos no conocen la palabra de Dios y por lo tanto no pueden confiar en ella. Siempre están esperando una nueva profecía que les diga lo que deben hacer, cuando eso no es necesario. Pero si usted y yo sabemos lo que creemos, de acuerdo a la palabra escrita de Dios, podremos enfrentar la vida en toda circunstancia. Por ejemplo,
¿Qué significa para usted Mateo 1:21? Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Escuchando esta declaración bíblica, ¿puede usted confiar en la salvación que hay en Jesús? ¿En el perdón completo? Pero escúcheme bien, completo de cada uno de sus pecados, si confía en él. ¿Y qué tal Lucas, capítulo 1, versículo 33? Y regirá sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Al escuchar este versículo, ¿puede usted creer que un día disfrutará del reino de Cristo para siempre? ¿Que estará con Él por toda la eternidad? Esas son las grandes verdades de la Navidad. Déjeme confesarle algo. Cuando comencé mi vida pastoral, tenía dos cosas en mente que aprendí. Primero, compartir la palabra de Dios para que muchas personas pudieran conocer a Cristo. Y en segundo lugar, yo quería ayudar a los cristianos a crecer. Pero muchas veces no me sentía capacitado para ayudar a los hermanos que sufren, a los que están llorando, a los enfermos y a los que por enfermedades terminales estaban muriendo. Y a través de los años, esta verdad ha tomado fuerza en mi mente. Recordar lo que creemos. Yo he entendido que cuando recordamos lo que creemos, podemos tener esperanza, podemos fortalecer nuestra fe. Esto es lo que yo enseño. Cuando los cristianos enfrentamos el problema inesperado y la enfermedad, debemos recordar que hemos creído en Emmanuel. Dios está con nosotros. Él conoce nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras desilusiones. Entonces voy a la Biblia para encontrar más promesas y más instrucciones para seguir dando la batalla día a día. El camino del verdadero cristiano debe ser con la palabra de Dios en su mente, todos los días de su vida. Y cuando tengamos que enfrentar la muerte, vamos a tener que aferrarnos con mayor fuerza a Cristo, conocerlo mejor a través de las Escrituras, leer más los Evangelios, para escuchar su voz. Cristo nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que, hermanos, cuando creamos de corazón todo aquello, entonces el Espíritu Santo obrará en nosotros para calmar nuestra ansiedad y aflicción. Isaías capítulo 23, versículo 6 dice, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Como pastor he tenido que estar al lado de hermanos en los últimos días de vida, y este ha sido mi consejo. Hermano, hermana, llegó el momento de recordar lo que crees, porque eso es lo que traerá paz a tu corazón. Que tu pensamiento persevere en Dios, porque el que no sabe lo que cree, no tiene ninguna esperanza que aferrarse. Pero nosotros confiamos en Emmanuel. Este es el primer consejo. Segundo consejo, rinde tu vida a Dios. Como ya vimos anteriormente, en Lucas 1:38 encontramos la reacción de María después de que el ángel Gabriel le entrega el mensaje de Dios. Su reacción es un gran ejemplo para nosotros. Escuchemos lo que dice el pasaje. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aunque esta joven señorita no podía comprender a la perfección el plan de Dios, decide rendir su vida como una sierva incondicional. Mis queridos hermanos, esa actitud le daría a ella la fuerza y la confianza para llevar a cabo el plan de Dios. Era muy difícil todo lo que María debía enfrentar, pero ella sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Su vida ya estaba rendida al servicio del Señor y su conducta era una completa obediencia. Y si nosotros volvemos a tomar el ejemplo de José, vemos que en la Biblia es llamado justo. Él era un hombre justo. ¿Qué significa esa expresión?
En la Biblia, el concepto de justo significa ser mucho más que equitativo. Significa tener una conducta correcta en todo momento, en cada área de mi vida y cada circunstancia que deba enfrentar. Pero lo más importante es vivir correctamente delante de Dios, y José lo era. Él era un hombre justo. Cuando él se enteró que María estaba embarazada, tenía una mezcla de emociones en su corazón. Por un lado, no estaba dispuesto a casarse con una chica que aparentemente lo había engañado, y por otro lado, como era un hombre justo, tampoco quería que María saliera perjudicada. Entonces, como dice la Biblia, quiso dejarla secretamente. El mensaje de Dios por medio del ángel cambió todas las cosas en la vida de José. Ahora no tenía ningún problema en casarse con su novia, porque podía estar seguro de que cumplía con la voluntad de Dios. Hermanos, la obediencia siempre ha traído paz al corazón, y muy por el contrario, la desobediencia siempre trae temor a la vida. ¿Recuerda lo que pasó con Adán y Eva cuando desobedecieron al Señor comiendo del fruto prohibido? Dice el capítulo 3 de Génesis que Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Y cuál fue su respuesta? Ahí en el versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué entendemos de esto? Que el miedo es producto del pecado en la humanidad, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Sufrimos de temores, angustias y muchas veces pánico en determinados momentos. Si a esto le sumamos una vida de pecado, vamos a sentir esa falta de paz interior siempre, tal como ocurrió con Adán mientras se escondía en el huerto. Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Pregunta, ¿en qué momento los mandamientos pueden alegrar el corazón? En el momento en que los obedecemos. María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La invitación es a rendirnos delante del Señor, conocer su palabra, aceptar su voluntad y vivir en justicia. De esa manera estaremos espiritualmente firmes para enfrentar cualquier temor. Primer consejo, recuerda lo que crees. Segundo, rinde tu vida a Dios. Y tercero, regocíjate en la alabanza. Cuando María visitó a su parienta Elizabeth, nosotros vimos que después de hablar con ella, alabó a Dios. Eso lo encontramos ahí en Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 45. La Biblia no dice que ella cantó, pero con esos versículos se han escrito varias canciones. Lo interesante es notar que en sus palabras no existe ninguna señal de temor. Al contrario, esas son palabras de gozo. Lo leímos hace unos minutos atrás, pero veamos nuevamente los versículos 46 y 47. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aquí encontramos a una mujer llena de gozo y sin temor, diferente a aquella con quien habló el ángel. Se regocija en Dios su Salvador. Y quiero decirle algo interesante. En estos 10 versículos donde está hablando María, podemos encontrar 12 menciones a pasajes del Antiguo Testamento. ¿Sabe qué significa eso? Que esta joven conocía muy bien las Escrituras. Para exaltar el nombre del Señor, brotaron de sus labios las porciones del Antiguo Testamento que guardó en su mente y en su corazón. Hermanos, no puedo dejar pasar este momento sin hacer la pregunta. Tengo que hacer esta pregunta. ¿Cuánta Biblia hemos guardado en nuestra mente? ¿Cuánta Biblia hemos guardado en nuestro corazón? ¿Podríamos compararnos con María? Cuando para ella llegó el momento de adorar a Dios, lo hizo recordando la palabra. ¿Entiende este punto, hermano? No podemos regocijarnos en el Señor con una mente vacía. No podemos. Por eso encontramos creyentes que dicen, sí, yo estoy orando, pero no siento el mismo gozo que sienten otros.
Alguien más puede decir, sí, yo estoy cantando en la iglesia, pero me cuesta conectarme con la alabanza. Hermano, si usted tiene una mente vacía, sin Biblia, nunca tendrá verdadero regocijo al orar, nunca tendrá verdadero regocijo al cantar, nunca tendrá verdadero regocijo en la iglesia. María se regocijó en Dios recordando su palabra. Este es un concepto que siempre enseñamos. Es importantísimo. Así enfrentó sus dudas y su temor. A lo mejor usted que me escucha está atravesando por uno de los peores momentos de su vida. Quizá este año ha sido tan difícil para usted que ahora tiene dudas, ahora tiene temores. Escuche esto. En el versículo 50, María recuerda la misericordia del Señor. ¿Puede reconocer también usted la misericordia de Dios en su vida? ¿El Señor le ha perdonado pecados este año? Estoy seguro que sí, al igual que a mí. ¿Puede despertar cada día? Regocíjese en su misericordia. En el versículo 51 dice María que Dios hizo proezas con su brazo. ¿Puede usted reconocer algunas proezas de Dios en su vida? Quizás salió de una enfermedad, encontró trabajo cuando era muy difícil, se salvó de un accidente. Nada de eso es fortuna, son las proezas de Dios. En el versículo 53 dice que a los hambrientos colmó de bienes. Si usted no está pasando hambre y ha visto la provisión de Dios cada día, si en su mesa hoy tiene pan para comer, en esta Navidad regocíjese en él. En el versículo 54 María dice que Dios socorrió a Israel su siervo. ¿Ha visto usted la mano de Dios en el momento justo de su aflicción? Cuando pidió socorro, ¿estuvo Dios ahí para sostenerlo o para levantarlo? Entonces regocíjese en él. Queridos hermanos, el nacimiento de Cristo son nuevas de gran gozo y no de miedo. Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo. Si somos salvos por la eternidad, si el Espíritu Santo mora en nosotros, si tenemos la palabra eterna de Dios, disfrutemos de esta Navidad. Regocijémonos en el Señor. Le invito a que oremos ahora para terminar. Querido Señor, no tenemos palabras para agradecerte todo lo que has hecho en nuestras vidas. Perdona nuestra negligencia en conocer más tu palabra. Perdónanos por dudar tantas veces de tu amor y tu cuidado. Cuando sentimos miedo es porque somos débiles y lo reconocemos. Pero en esta hora quiero orar por todos los hermanos que me están oyendo. Tú los conoces, a cada uno de ellos. Yo te pido por fortaleza para ellos, por crecimiento espiritual y por madurez. Ayúdame a mí también a seguir creciendo, a seguir madurando. Que en esta Navidad haya gozo en todos nuestros corazones. Nuevamente muchas gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.